Buenas noches, bienvenido a esta 14ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, el escepticismo y el pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a intentar responder a una de las grandes preguntas de la humanidad: si existe o no existe Dios, si tal vez la ciencia o algún otro método actual que pueda dar un poco de luz a este asunto. Para ello tenemos dos invitados muy especiales, a Rafael Fernández Hart. Él es sacerdote jesuita, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en teología y doctor en filosofía por el Centro Sèvres, Facultad Jesuita de París. Dicta los cursos de metafísica y filosofía de la religión en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde además se desempeña como director de medio universitario y decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Se ha especializado en los temas de diálogo entre filosofía y teología, el fenómeno religioso, con especial incidencia en la mística. Y quien va a responder la postura no teísta es Helmut Kessel, que tiene una maestría en Ciencias Políticas por el London School of Economics, con especialización en religión y política y estudios de conflicto. Trabajó además con Tony Blair en temas de inclusión y entendimiento multicultural. Actualmente trabaja en una compañía dedicada a la promoción de la capacitación e investigación científica y es presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Bueno, estamos acá para responder a esta gran pregunta: ¿existe o no existe Dios? ¿Es un problema científico, filosófico, un problema de fe? No sé qué piensas, Rafael, sobre el asunto. ¿Crees que la ciencia puede responder a esta gran pregunta o en principio es una cuestión filosófica o de fe? Bueno, es una pregunta difícil porque preguntarse si la ciencia puede responder a esta pregunta supone implícitamente saber si es posible aplicar el método científico a la existencia de Dios y por lo tanto preguntarse si es posible demostrar a Dios. Y yo diré en una palabra que no se puede demostrar a Dios. ¿No? Hay manera de ver, sería casi una pérdida de tiempo preguntarse si es posible demostrar a Dios. Y diría más, diría que la religión se equivoca cuando intenta utilizar los métodos científicos para demostrar a Dios. Y diría todavía que nos crearía un problema adicional. Es decir, la religión, de hecho, ha creado en la historia, sabemos perfectamente que la religión ha tenido la tentación de hacerse del método científico y utilizar, digamos, el método científico para demostrar a Dios, que hay manera de ver es indemostrable. Pero cuando la religión hace esto, hay manera de ver, lo único que produce es una ruptura del diálogo. Y entonces, si no es un problema científico, desde la filosofía, ¿se podría llegar a un tipo de comprobación? No creo que se pueda llegar a una comprobación, pero podemos por lo menos pensar a Dios. Hay manera de ver, hay diferentes maneras de acceder, digamos, de acceder a Dios. Accedemos al nombre de Dios, accedemos al concepto de Dios, accedemos a una experiencia de Dios. Y en todo caso, si bien es cierto, dejaría de lado totalmente las pruebas o la demostración, en todo caso sí creo que es posible pensar a Dios. Y el procedimiento del pensar es muy distinto al del demostrar. Pensar significa ocuparse de, cuando pienso en un libro, pienso en un problema, me ocupo de ese problema. Y de hecho es un hecho que muchas personas piensan a Dios, muchas personas se ocupan de Él y se ocupan también de su existencia. Pero repito, hay manera de ver, la existencia de Dios no es demostrable. Entonces, Helmut, tú no crees en Dios, ¿no? ¿Piensas que la ciencia puede demostrar la existencia o no existencia de Dios? Bueno, justamente para responder esa pregunta, no voy a contestar en base a lo que acaba de decir Rafael, ¿no? Que tiene justamente que ver con lo que acabas de decir. Cuando nos referimos a Dios, ¿no? Y cuando Rafael se refiere a Dios, se refiere al Dios bíblico, al Dios abrahámico, de las religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Entonces, bueno, fuera de que este Dios, Yahvé, Jehová,
el tetragramatón. Bueno fuera de que él solamente fuera un concepto filosófico, una máxima, una alegoría o una especie de Buda, ¿no? un ideal al cual llegar. El problema es que las religiones abrámicas hacen afirmaciones sobre hechos reales en base a este Dios. Entonces, tenemos temas como la resurrección, tenemos el nacimiento virgen, la divinidad de Cristo, los milagros, la vuelta a la vida de Lázaro, etc. Una serie de afirmaciones sobre hechos concretos, sobre hechos reales. Entonces, al hacer afirmaciones sobre hechos reales que sucedieron o que supuestamente sucedieron, ya están entrando en el mundo, en el ámbito científico. No es simplemente una filosofía, una forma de vivir tu vida, una forma de pensar, ¿no? Que no tiene nada de malo. El problema es que hacen afirmaciones sobre hechos reales, concretos. Un buen católico, no, una persona que se considera católica, tiene que creer en la resurrección. Tú no puedes ser católico si no crees en que Cristo resucitó. Es decir, que un hombre murió y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Tienes que creerlo. Entonces, y eso es un hecho científico, necesariamente. Entonces, todos estos hechos científicos, estos hechos reales, estos supuestos hechos reales que las religiones dicen que sucedieron, están en el corazón de la ideología, en el corazón de la religión. Entonces, sí se puede comprobar científicamente si estos hechos sucedieron o no. Entonces, si es que tú le quitas todo esto, si tú le quitas incluso la existencia de Jesús, ¿no? Para la cual no hay mucha evidencia, de hecho, se de paso, ni siquiera que haya existido. Entonces, si es que tú le quitas la existencia de Jesús, si tú le quitas los milagros, si tú le quitas la resurrección, el nacimiento virgen, entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda un concepto filosófico. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios Yahvé. Estamos hablando de otro Dios. Lo que tú planteas es que como científico no puedes validar los milagros, ¿no? O sea, son falseables, es decir, muchos son falseables. Falseables quiere decir de que son cosas que uno podría en teoría comprobar. Es decir, si pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿no? Como una máquina del tiempo y ver si la Virgen María realmente era virgen, ¿no? Es algo que se puede comprobar, no sé. Ahora, por supuesto, ya no lo podemos comprobar, pero son hechos reales, o sea, son afirmaciones de hechos reales. Cuando tú afirmas que algo ha sucedido en la historia, ya entras directo al ámbito científico. Ya no es simplemente filosofía. Entonces, por eso es que, sí, la ciencia sí puede cuestionar todos estos hechos que se le atribuyen al Dios de la Biblia. Ya, entonces podría cuestionar los hechos milagrosos de la Biblia, pero el problema de un creador, de una fuerza creadora, ¿es un problema científico? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por supuesto. Porque o sea, ¿qué cosa es lo creado, el universo, sí o no? El universo es una realidad, otra vez, es una realidad que se puede analizar científicamente. Entonces, para tú analizar cómo se inició esta realidad, ¿no? ¿Qué cosa produjo el Big Bang o qué hubo detrás del Big Bang? Necesitas recurrir a la física, ¿no? O sea, no puedes tú convenientemente salirte del ámbito científico y decir, bueno, el creador del universo está fuera de la naturaleza. No, porque eso es muy conveniente, porque lo sobrenatural, al ser sobrenatural, no se puede analizar. Entonces yo puedo inventar lo que sea, puedo decir cualquier cosa. ¿Puede tal vez uno hablar de una fuerza creadora que se esconda tras del Big Bang o que haya creado el universo? ¿Piensas que en principio, tú me dijiste que no es un problema científico, en principio, no es un problema que trasciende a la ciencia? Helmut sí está de acuerdo que es un problema científico. No sé si puedes explicar en qué se basa en todo caso tu creencia, ¿no? en Dios. Es interesante lo que ha dicho Helmut, me parece muy sugerente. Claro, yo he comenzado defendiendo el hecho de que la religión no debería tomar la aproximación científica. Hay manera de ver, los hechos son hechos. El hecho no es científico, el hecho es un hecho. La aproximación es científica. Entonces, con respecto, digamos, al factum que llamamos fenómeno religioso, hay manera de ver, deberíamos tener otras pistas de acceso, otras pistas de entrada, ¿no? Ahora es verdad, claro, y entraremos después, probablemente podríamos conversar más en profundidad respecto de estos hechos pretendidamente verificables, ¿verdad? Como la resurrección, la virginidad, etcétera. Podríamos entrar a esos temas, pero es verdad que lo que he tratado de decir yo es que frente a este tipo de facticidad, de estos hechos,
habría que dar como un paso atrás y tener otro tipo de aproximación. Lo cual ciertamente es discutible, podemos seguir conversando sobre este tema. Ahora, respecto del origen del universo, bueno, las religiones, no todas, bueno, ya que estamos hablando sobre todo de la religión cristiana o las religiones abrámicas, como decía Helmut, hay una noción de creación. Ciertamente hay una noción de creación. ¿Qué significa esto? Bueno, hay manera de ver, de un tiempo a esta parte, resulta bastante inconveniente contraponer una teoría científica como el evolucionismo con digamos, una noción, con la noción de la creación. Sería, una vez más, hay manera de ver, es también una pérdida de tiempo. Pero no es, perdón, no es consciente que el Big Bang que el universo haya tenido un origen en un punto. ¿Eso no es sugerente que ese fue el momento de la creación? Podríamos decirlo, lo que pasa es que estamos ahí en el ámbito de las conjeturas y una vez más haría justamente lo que he dicho que prefiero no hacer, es decir, justamente, hipotéticamente algunos han dejado de entender que el Big Bang sería comparable a esta especie de gesto creador, el gran ruá de Dios que transmite el espíritu. Yo prefiero decir y pensar que no hay necesariamente una oposición, una contradicción entre evolucionismo y creación. Por supuesto, evitando, digamos, por otra parte, una suerte de concordismo artificial. Mi posición es, por supuesto, un poco, digamos, estoy haciendo equilibrio, sé que estoy haciendo equilibrio, pero de manera de ver, habría que añadir al evolucionismo, tal y como lo hace un filósofo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, Bergson, que conoce el evolucionismo, que se forma con un científico, un famoso científico evolucionista, Spencer, pero digamos, añade a la teoría evolucionista de Spencer la dimensión espiritual. Entonces, en un libro que justamente se titula La evolución creadora. Entonces, habla de la creación y digamos que la dimensión espiritual quiere decir que la materia no dice todo del ser humano. O podría decirlo de otra manera mucho más concreta, es decir, sí, soy mi cuerpo, soy biología, pero no me reduzco a mi biología, no me reduzco a mi cuerpo. Entonces, perdón, para tener la imagen, digamos, aceptas la historia de la evolución, pero la discusión sería en qué momento el primate se transforma en hombre, en qué momento obtiene el alma, ¿no? Preferiría pensar Tal eso. vez, ¿no? Preferiría pensar eso. Preferiría entender que hay un proceso, la evolución supone también un descubrimiento, hay un desarrollo del cerebro, la neurociencia contemporánea nos explica además de manera muy didáctica de qué manera el cerebro va adquiriendo una serie bueno, la forma, la adaptación, etcétera, va adaptándose además al entorno, va reaccionando al entorno, sabemos que el cerebro va interactuando con el entorno. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota rapidísima que me gusta contar siempre de Boris Cyrulnik, un neuropsiquiatra francés. Él dice que cuando al final de una guerra había encontrado un conjunto de niños que le habían dicho, mire, estos niños no tienen solución, son los niños que están aquí, son autistas todos ellos, estaban diagnosticados son autistas. Entonces él hizo una tomografía del cerebro de estos niños y lo que hizo fue ubicar a estos niños en casas de acogida, ¿no? En familias de acogida, como familias sustitutas. Y al año siguiente volvió a hacer un escáner, una tomografía de estos niños para ver qué había pasado. Y el cerebro dice en el video, había engordado, había retomado parte de su tamaño, ¿no? Entonces eso es alucinante porque nos dice que el cerebro está permanentemente interactuando con el entorno. Bueno, solamente es un paréntesis para decir que la neurociencia contemporánea nos enseña también la forma como digamos, en todo hay un proceso y estoy totalmente de acuerdo con esta especie de, bueno, el simio efectivamente en algún momento va aprendiendo, va interactuando y va haciéndose un ser humano. Interesante. Helmut, ¿te parece la teoría del Big Bang sugerente como el momento de la creación? Porque uno de los argumentos en contra es que el universo no puede haber aparecido de la nada. ¿Qué piensas? Bueno, la creación es un concepto religioso, ¿no? Otra vez estamos combinando religión con ciencia, que es justamente lo que Rafael ha dicho que no se debe hacer, porque si es que pensamos en quién es el creador
del universo, que es algo tangible, es el universo donde vivimos, ya estamos asignándole una dimensión científica, ¿no? O sea, tratar de descubrir quién creó, o qué personaje, o qué fuerza, qué entidad creó lo que nosotros conocemos ahora como el universo, es un dilema científico. ¿Qué pasa después de la muerte? Ok, si no nos podemos reducir únicamente a nuestro cuerpo y tenemos un espíritu, un alma, eso también es un hecho científico, no estaría fuera de la naturaleza. Algún día quizás la ciencia lo pueda medir y lo pueda detectar si es que tuviéramos un alma. Entonces, eso también está dentro de la dimensión científica. Si Dios fuera solo un ideal a seguir, eso sería... Eso quizás estaría fuera del ámbito científico, pero no, sí, estamos hablando de un creador del universo. Claro, pero si aceptamos que Dios y las almas son, digamos, sobrenaturales, no estarían dentro del ámbito del estudio de la ciencia, ¿no? Es que no, bueno, yo no estoy aceptando eso. Yo no creo que exista lo sobrenatural. Lo sobrenatural, en mi opinión, en la opinión del humanismo secular al cual represento, no existe. No existe lo sobrenatural. Todo está dentro de la dimensión natural. Y el hecho de que exista un creador o alguna entidad que desencadenó el Big Bang o que está detrás del Big Bang implica lo que dijo Santo Tomás Aquino, un motor inmóvil, ¿no? Es decir, vamos de lo complicado a lo simple, ¿no? Entonces, si vamos hacia atrás, la Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Antes de la Tierra, el Sol se creó dentro de una nebulosa hace 5.000 millones de años, y si uno va hacia atrás, la nebulosa también salió del hidrógeno que estaba flotando en el espacio, del cual salió el Big Bang, ¿no? Y llegas a la singularidad. Entonces, lo que el motor inmóvil de Aquino te dice es que algo tiene que haber comenzado, porque nada comienza de la nada, algo lo tiene que haber comenzado. Entonces, y ahí pone a Dios, ¿no? O sea, es un hecho científico lo que él está describiendo. Pero ignora, ¿no? O convenientemente deja de lado el hecho de que Dios también, no, o sea, en su opinión, Dios no estaría sujeto a esa misma regresión. Dios sería inmune a un creador, y ese creador de Dios sería inmune también a este otro creador. O sea, ¿qué cosa nos hace pensar que Dios, el creador del universo para los creyentes, es inmune a esta regresión? Es un ser extremadamente complejo. O sea, ¿de dónde apareció? ¿Quién lo creó? ¿Y cómo ¿no? se explica? O sea, no te explica absolutamente nada. La existencia de un Dios detrás del Big Bang, lo único que hace es abrirte más preguntas, no te las responde. ¿Y cómo se explica en todo caso el que el universo esté perfectamente calibrado para nuestra vida? La ciencia no necesita en este momento tener respuesta a todo. O sea, la ciencia está trabajando en muchas cosas. No necesitamos ya en este momento saberlo todo. O sea, quien pretende saber cómo evolucionaron las leyes de la física, o quien pretende decir que lo sabe o no sabe o está mintiendo, ¿no? Entonces, démosles el beneficio de la duda. Ok, ¿no? Existe una especie de fuerza creadora que sentó las leyes de la física, porque con las leyes de la física ya sentadas, todo viene por sí solo. La física da origen a la química da origen a la biología. Entonces, démosle el beneficio de la duda, ¿no? Alguien, una fuerza creadora, sentó las leyes de la física. ¿Cómo después tú extrapolas eso al Dios de la Biblia? A un Dios personal que escucha tus plegarias, que interactúa contigo, que tiene creatividad de diseño, que tiene atributos humanos como venganza, celos, que tiene una serie de atributos que tú no puedes inferir solamente porque haya sentado las leyes de la física, ¿no? Esta fuerza creadora sentó las leyes y de pronto se convierte en este ser completamente bastante complicado, con características humanas, ¿no? Que te dice con qué tienes que comer, con quién te puedes acostar, cómo te tienes que vestir, te da instrucciones, se revela ante ti, ¿no? O sea, ¿cómo conviertes esa fuerza creadora de pronto en el Dios bíblico? Es una licencia bastante grande que se toma. Rafael, ¿qué piensas? ¿Estás primero convencido que hubo una fuerza creadora con un motor inmóvil? Y segundo, ¿cómo se llega, digamos, a descubrir que ese motor inmóvil efectivamente es Jesucristo? Sí, yo estoy convencido del hecho de, digamos, más que del hecho de hay un acto de fe, estoy convencido de la creación. Claro, el tema, bueno, aquí Helmut ha hecho alusión a un texto muy clásico, muy importante de Tomás de Aquino, el motor inmóvil, ¿no? Efectivamente habla Tomás de Aquino, esta regresión,
de un conjunto causal y nos remite finalmente a un motor inmóvil que mueve sin moverse. Bueno, esta noción, como sabemos, también aparece en Aristóteles. Es Aristóteles el primero que usa esta nomenclatura de motor inmóvil, y es él el que, sin tener digamos, el trasfondo cristiano occidental, sino más bien griego no cristiano, habla también de la imposibilidad lógica de la regresión ad infinitum. Es Aristóteles, digamos, quien, pensando el movimiento del universo y pensando lo que significa el movimiento, llega a un motor inmóvil y considera que esta es una entelequia, dice, ¿no? Una entelequia. Podríamos decir, una traducción ya medieval, Dios. Ahora... Sí, pero para que entiendan, Sí. que Aristóteles llegó a, digamos, dos posibles, ¿no? Una es un encadenamiento infinito de motores. De motores. Y ahí que haya habido un primer motor que generó todo el movimiento del mundo. Y pensó Sí. que hay un primer motor era mucho más lógico, ¿no? Mucho más lógico, digamos, llegar a una unidad. Ahora, lo cierto es que Tomás de Aquino, una vez más, es un texto en el cual Tomás de Aquino no pretende demostrar nada. Es una suma teológica. Lo que hace Tomás de Aquino es, hasta cierto punto, un artificio teológico para explicar aquello en lo que él cree. Y de hecho, él dice expresamente más adelante en la misma suma teológica, de Dios no podemos saber lo que es. Hay una especie de negativa, digamos, a poner, digamos, a verbalizar lo que es Dios. Entonces, claro, puede ser muy cómodo desde el punto de vista del científico. Claro, eso va a ser un poco cómodo. ¿Qué cómodo? Bueno, cuando no sabes te quedas callado y dices simplemente, de Dios no podemos saber lo que es. Pero el supuesto es más bien que hay un acto de fe. Entonces Tomás de Aquino, bueno, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Tomás de Aquino, hay un acto de fe, una confianza en que esto que tengo delante y que concibo como un universo ilimitado y como un mundo finito, se debió a algo o a alguien, ¿no? Las explicaciones que tenemos a la mano de esa cadena no son necesariamente las mejores que tenemos en este momento, hay que reconocer. A veces el creyente de a pie, el más sencillo, es muchas veces mucho más capaz de expresar Pero eso. es la fe en un Dios creador, tal vez en el Dios cristiano, ¿es plenamente razonable o uno tiene que en un momento hacer un acto de fe para poder, debemos confiar en su existencia? Yo creo que es razonable. Yo creo que es muy razonable, por algo que probablemente conversemos luego. Además, a mi manera de ver hay que distinguir, siempre me gusta distinguir, jugar con las palabras, me gusta distinguir la racionalidad de la razonabilidad. Y suelo decir que yo me he encontrado en mi vida con muchas personas muy racionales, pero no necesariamente razonables. La racionalidad supone un ejercicio lógico, especulativo, y supone la capacidad de tener un manejo, digamos, bueno, de esto que llamamos lógica, ¿no? La lógica que usamos y que es aristotélica, griega. La razonabilidad quiere decir, bueno, este ejercicio que estamos teniendo ahora, ¿no? Que es escucharnos mutuamente, conversar, debatir alturadamente, etc. Digamos, cuando yo hablo de razonabilidad, entiendo más bien toda la dimensión práctica, y en ese sentido creo que creer en un Dios creador es razonable, aunque no voy a negar que la religión también produce fundamentalismos, o sea, no voy a negarlo, pero no los produce necesariamente por la religión, sino que los produce porque hay en el ser humano estructuras que lo conducen al fundamentalismo. Es como el fundamentalismo digamos, se hace fenómeno, se manifiesta en la religión, pero nos precede, digamos. Es propio a veces del ser humano y su naturaleza. Helmut, ¿tú piensas que podría haber una creencia en Dios absolutamente razonable? Porque tu no creencia se basa también en la razón. Mi no creencia es clarísima sobre el Dios de la Biblia. Entonces, ya que creo que estamos de acuerdo con que científicamente no se le puede comprobar, ¿no? Y dicho sea de paso,
quien hace una afirmación extraordinaria requiere de evidencia extraordinaria, ¿no? Y quienes no creemos no podemos comprobar un negativo. Quienes creen en un ser fantástico y tan complejo como un Dios son quienes tienen el deber o quienes tienen la responsabilidad de comprobarlo, no los no creyentes, ¿no? Si yo entro al cuarto allá y salgo y digo acabo de ver un fantasma, y tú me preguntas, bueno, pero compruébame que has visto el fantasma. Y sería deshonesto de mi parte que yo te diga, no, tú compruébame que no lo he visto. ¿No? Entonces, claro, lo que se llama la carga de la prueba, ¿no? sí, el O sea, peso es de una la prueba, afirmación positiva. esta carga de la prueba, eso la tienen los creyentes, no los no creyentes. Entonces, ya que evidentemente no se pueden comprobar ni a Dios ni a los hechos atribuidos a Dios científicamente, ¿no? O en otras cosas se han comprobado muchos como falsos, ¿no? Vamos a intentar filosofar a Dios, al Dios de la Biblia, ¿no? A Yahvé. A ver, ¿qué sentido tendría el Dios de la Biblia, ¿no? Supuestamente nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Para empezar, a la imagen y semejanza de quién, no sé si de Rafael o del señor de allá o de... tampoco del hombre, se explica ¿no? muy claro, pero hay hombres que son, o sea, los hombres son bastante distintos uno del otro, ¿no? Porque no de la mujer, ¿no? O sea, eso que fue hecho, que hemos hecho esa imagen y semejanza de él es bastante absurdo. No tiene sentido. ¿A imagen y semejanza de quién, para empezar, ¿no? Según muchos evangelistas, es un señor blanco, barbón. Uno también supondría que nuestro raciocinio, nuestra lógica, está también hecha a la semejanza del raciocinio y de la lógica de Dios, ¿no? Porque nos daría una forma de razonar distinta a la que tiene él, ¿no? O ella. Entonces, ¿por qué entonces hay tanto sinsentido en todo lo que tiene que ver con la existencia de Dios, ¿no? Para empezar, ¿cómo se revela ante la humanidad? De la forma más ineficiente que existe, ¿no? Según la religión, se revela en los lugares más abyectos del Medio Oriente, en la Edad de Bronce, ¿no? En una era completamente oscura, ¿no? Una cantidad muy pequeña de personas que no están acá ni que jamás estuvieron disponibles para el escrutinio, y nosotros tenemos que creerles a ese pequeño grupo de personas que solamente ellos han hablado con él, y no solo creerles a ellos, creerles después de 4000 años, ¿no? Con un libro que está mal traducido, que ha pasado por 500.000 manos, que está editado, etc. No tiene ningún sentido que se revele así ante la humanidad. Si se va a revelar ante la humanidad, además, y es un Dios omnisciente, omnipotente, ¿no? Y sabe que ese libro lo van a leer dentro de 4000 años, bueno, o sea, me pregunto yo, ¿por qué no aprovechó y le dijo a Moisés, mira, Moisés, no vas a entender nada de lo que te voy a decir, pero apunta igual porque este libro lo van a leer dentro de 4000 años. No construirás bombas atómicas. Yo qué sé, o sea, un Dios omnisciente, omnipotente, ¿no? No escribe un libro lleno de contradicciones, lleno de absurdos y lleno de cosas inmorales, además. Un Dios perfecto no escribe o no inspira a otros a escribir un libro semejante, ¿no? Está claro que no tiene sentido. Que no crees en un Dios personal ni es que ese es el Dios personales de las religiones, del que estamos hablando, ¿no? Pero estamos hablando de ese Dios. Claro, sí. pero ¿darías la posibilidad de la existencia de una fuerza creadora o piensas que evolucionó? Es que eso por es sí otra solo? cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Una fuerza creadora está dentro de los ámbitos de la naturaleza. Es una fuerza que ha creado, digamos, la energía que está en la singularidad, ¿no? Que después creó el Big Bang. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando del Dios sí abre la bíblico. posibilidad de que exista una fuerza creadora, pero lo que se dice es Podría ser. que no pasa, digamos, de ninguna manera es que ese sea el Dios bíblico. Definitivamente el Dios bíblico es un ser alegórico, es un ser de mito, igual que los dioses de la antigüedad, que los muchos otros dioses de la antigüedad, ¿no? O sea, ¿por qué el creador del universo es Yahvé, el Dios de los hebreos desde 4000 años, y no Odín, o Zeus, o Apolo, o Júpiter, ¿no? O sea, ¿por qué ese Dios, ¿no? Ese es el tema, porque cuando hablamos de Dios y cuando los televidentes escuchan el concepto de Dios, se refieren al Dios bíblico, no se refieren a una fuerza creadora deísta, ¿no? A un motor inmóvil, no, se refieren al Dios que tuvo un hijo, que mandó a su hijo a la tierra y que hizo todos los milagros que hizo. A ese Dios se refieren, al Dios del Antiguo Testamento,
¿no? Y ese es el Dios del que estamos hablando, ¿no? Y ese es el Sí, Dios que sí, digo que es muy ilógico. probablemente ¿no? muchas personas que escuchen crean en el Dios bíblico, otros creerán en alguna fuerza creadora, otros creerán en otros dioses. Además, Pero incluso si fuera una fuerza creadora, ¿de dónde vienen las atribuciones de omnisciencia y omnipotencia, por ejemplo? Ahí está omnipresencia. Para empezar, hay un conflicto lógico entre omnisciencia y omnipotencia, ¿no? Un ser no puede ser omnisciente y omnipotente a la misma vez, porque si es omnisciente, sabe qué es lo que va a pasar en el futuro y sabe qué va a decidir, y por lo tanto no es omnipotente para cambiar su decisión futura. Entonces no puede influir sobre el futuro porque es omnisciente, entonces por lo tanto ya no es omnipotente, ¿no? ¿De dónde vienen los atributos de bondad, por ejemplo, ¿no? De bondad infinita? Que además también se contradicen con la realidad, ¿no? Dudo que un Dios extremadamente o infinitamente bueno cree enfermedades como los gusanos que viven de comerse los ojos de los niños, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, pero existe, ¿no? sí. Si Dios es omnipresente, no creo que esté también presente en el cerebro del psicópata, del asesino, en las mazmorras del secuestrador o en el fondo de las cloacas, ¿no? O sea, no tiene sentido. Hay muchas cosas ilógicas y absurdas alrededor del personaje de Yahvé, que es el Dios al que nos estamos refiriendo. Y por lo tanto, ni siquiera filosóficamente se me hace que tenga sentido el Dios bíblico. Rafael, no sé si quieres contestar un poco a las interrogantes de Helmut. Sí. ¿Cómo se explica, digamos, que un Dios infinitamente bueno permita la maldad en el mundo o la injusticia, ¿no? Bueno, habría que distinguir, porque hay manera de ver... hay un conjunto de atributos divinos, omnisciencia, omnipotencia, bondad, etcétera, que en realidad se derivan a partir de una lectura y una interpretación de la Biblia. No están, digamos, tematizados ni conceptualizados así en la Biblia. De hecho, durante el siglo XVII, bueno, hubo toda una suerte de boom, una especie de moda de los atributos divinos. Comenzó mucho antes, ya Maimónides, por ejemplo, habla de los atributos que se encuentran en la Biblia. Entonces, a lo que voy con esto es a que al leer la Biblia no vamos a encontrar así descritos los atributos para empezar. En segundo lugar, yo creo que quizás estoy entendiendo una cosa que estamos usando un lenguaje, las mismas palabras, pero un lenguaje ciertamente diferente. Ha hablado hace un instante Helmut de verificación, ¿no es cierto? Se refirió a algunos hechos, verificación, falsación eventualmente. Y claro, en realidad habría que retroceder un paso atrás y pensar desde dónde decimos o desde dónde usamos esas palabras, ¿no? Claro, porque es lenguaje científico, ¿no? O sea, comprobar la falsedad de algo. Así es lenguaje científico por una parte, y por otra, la ciencia como sistema, bueno, constituye un sistema de creencias. Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, distinguió lo que llamaba los juegos de lenguaje, ¿no? Hoy diríamos sistema de creencias. Entonces, el sistema de creencias existe pues el de la ciencia, existe el de la religión, existe el de la filosofía, existe el de la, qué sé yo. Lo cierto es que hay que comprender por otra parte, y por eso estamos dialogando, que entre sistema y sistema no hay hay cierta permeabilidad y hay puntos de encuentro entre sistema y sistema. Yo he empezado diciendo, en realidad he empezado marcando el límite de la religión respecto de la ciencia. Pero ciertamente al mismo tiempo estoy convencido de que algunos puntos en común hay o existen entre el sistema de creencias que llamo religión y el sistema de creencias que llamo ciencia. Por supuesto, cuando la ciencia habla de verificación, no lo va a usar definitivamente en el sentido en que puedo usarlo yo como teólogo o como eventualmente incluso como filósofo. Entonces, creo que es un punto importante porque eso permitiría eventualmente que en el diálogo o en el debate sepamos cuáles son los callejones sin salida. Entonces, los callejones sin salida son los puntos en los que tocamos los límites de nuestro sistema de creencias. Los míos, desde la religión o la teología,
y los de Helmut eventualmente desde de la ciencia, ¿no? No sé si me explico. Sí, un poco creo que el interrogante de Helmut era cómo, si asumimos que existe o existió o existe una fuerza creadora, ¿cómo sabemos que esa fuerza creadora es el Dios bíblico, ¿no? Dado que hay varias religiones y varias creencias, ¿no? De acuerdo. ¿Qué comprobación podemos utilizar para tener esa seguridad, ¿no? Digamos, claro, es una segunda posición, es pedagógica de alguna manera, ¿no? Porque es una segunda posición, es, digamos, admitamos que hay una fuerza creadora, admitamos que hay una divinidad, pero ¿por qué tendría que ser el Dios Yahvé, digamos, si entiendo bien, ¿no? Sí, claro, porque son dos problemas, ¿no? Primero, la fuerza creadora, que es un problema que creo que hemos puesto de acuerdo que todavía no es este ámbito que no, es ámbito natural, no ha podido, ¿no? Es el ámbito natural. No se sabe qué hay atrás del Big Bang, ¿no? Claro. Una creación. Hay muchas teorías, hay la teoría de los multiversos, claro. ¿No? Pero hay cosas que no se explican, ¿no? Claro. Eso Helmut dice que es un hecho científico en sí, ¿no? Pero cómo pasamos de un Dios, de un motor inmóvil, ¿no? El motor inmóvil de Aristóteles, a Dios Padre, Hijo que murió en la cruz. Y ¿no? por lo tanto al Dios cristiano o al Dios de Yahvé. Exacto, ¿no? No hay en realidad, no hay ninguna razón que nos lleve necesariamente, o sea, en la religión creo que hay que entender, hay un problema con la palabra necesidad. No hay necesariamente nada que nos lleve al Dios cristiano. Pero entonces uno podría igual llegar a Dios y llegar a comunicarse tal vez con esa esencia creadora a partir de cualquier otra religión. Sí. Hay manera de ver, por supuesto, yo lo haré desde la cosmovisión cristiana y en concreto católica, pero eso no impide que una persona lo haga desde su sistema y desde su cultura también, del hinduismo, del islam o desde el budismo. Es una postura bastante abierta porque normalmente se dice que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Me gusta escuchar lo que dice Rafael, porque la posición de la Iglesia, la posición oficial es distinta, ¿no? No existe salvación fuera de la Iglesia. Soy herético. Pero hace unos cientos de años te habrían perseguido por hereje, te habrían quemado por haber dicho lo que acabas de decir. Sí, esto va a demorar en salir de todas maneras, o sea que nunca... No, pero lo que quiero decir es que, claro, efectivamente durante mucho tiempo, antes en los concilios anteriores al Concilio Vaticano II se repetía extra ecclesios nulla salus, no hay salvación fuera de la Iglesia. Bueno, esta afirmación ha cambiado, en el Concilio Vaticano II ha habido un acercamiento a otras religiones y otras cosmovisiones, y me parece que hay un acercamiento sobre todo en términos de comprender también que la religión es también una cultura, también es una cultura. Es decir, hay un autor que dice claramente la religión es la esencia de la cultura y la cultura es la forma de la fe, ¿no? Es decir, entonces creo que si comprendemos que no hay oposición entre religión y cultura, entenderemos, bueno, que históricamente Occidente se hizo, para bien o para mal, así fue la historia, se hizo cristiana, entonces Occidente trajo el cristianismo y se fue, digamos, bueno, sabemos lo que pasó en la historia, bueno, y se hizo, digamos, cristiana, Europa, Occidente, y bueno, todo hasta donde llegó Occidente, digamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema de los milagros, no sé qué posición tengan. Tradicionalmente se considera que los milagros son suspensiones de las leyes de la naturaleza. Supuestamente Dios, por mandato divino, hace que se suspendan por un momento las leyes y puede caminar sobre las aguas o multiplicar los panes. O sea, ¿creen que puede pasar eso? No sé, ¿tú qué piensas, Helmut? Pensemos entonces qué cosa es más probable. Que la naturaleza se haya suspendido, que las leyes de la naturaleza se hayan suspendido frente a mis ojos en un determinado momento y yo haya sido testigo de esto, o que mi cerebro me esté jugando una mala pasada, o que esté alucinando, o que esté mintiendo. ¿Qué cosa es más probable? ¿No? Las leyes de la física no se pueden suspender frente a tus ojos. Y los milagros son también hechos que pueden ser analizados científicamente, justamente porque involucran una suspensión de las leyes de la física. Entonces, se podría haber analizado si realmente el agua se convirtió en vino. Se podría haber analizado si realmente Jesús caminó sobre las aguas. Todos los milagros que se le atribuyen a los diferentes santos y a los diferentes papas pueden ser perfectamente analizados científicamente. Lo que pasa es que no lo hacen. Y ese es el gran problema. Cuando alguien dice haberse curado milagrosamente, no hay un análisis riguroso, ¿no?, si es que realmente la curación fue inexplicable o no. Lo más probable es que esté dentro de los ámbitos de la medicina, ¿no?
Entonces, los milagros son hechos que pueden ser analizados científicamente, porque justamente de eso se tratan. Y por eso es que digo yo, es muy conveniente y es deshonesto decir que no podemos mezclar religión con ciencia, porque la religión entra en el ámbito de la ciencia todos los días. Y un ejemplo son los milagros. Entonces, ¿serían engaños? ¿No crees que haya mística atrás de esos hechos? ¿Algún tipo de mística? Bueno, ¿a qué te refieres con mística? O sea, algunos sí son engaños, estoy convencido de ello, o coerciones, ¿no? Que le dicen al médico, ¿no? Que coercionan al médico para que diga que realmente se curó milagrosamente la chica, ese tipo de cosas. O sea, algunas cosas son engaños, otras son alucinaciones, otras son simples leyendas que con el teléfono malogrado y con el pasar de los años se han convertido en historias fantásticas, ¿no? Otras son simples hechos naturales que son extraños y que la gente no puede explicar. Otros, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una imagen que apareció supuestamente de forma milagrosa en un manto de un indio en México, ¿no? Y cuando la ves, evidentemente es un cuadro que alguien lo pintó, pero la iglesia lo reconoce como un milagro, ¿no? Eso es lo que llamo yo milagro por aclamación de multitud, ¿no? Como todo el mundo creía que realmente apareció un milagro, entonces la iglesia dijo, bueno, que ya vamos a aceptarlo como un milagro, pero en realidad es un cuadro que alguien lo pintó, es más que evidente cuando uno lo ve, ¿no? El manto de Turín, lo más probable es que sea un fraude medieval, ¿no? Que también se considera como un milagro. Entonces, bueno, no sé si oficialmente, ahí me podrá corregir Rafael, pero hay que analizar caso por caso. Algunos, ¿no? Vienen de una fuente totalmente distinta a los otros, pero en ningún caso son hechos realmente atribuibles a la suspensión de las leyes de la naturaleza, ¿no? O sea, eso es más que evidente. Rafael, es evidente que en algunos casos va a haber fraude, como en todo, ¿no? Pero tiene que haber, ¿crees que hayan existido milagros genuinos? O sea, que efectivamente se hayan suspendido las leyes de la naturaleza. Y segundo, si es que eso ha pasado, ¿habría una manera de probarlo? ¿O es en principio algo que no puede observar la ciencia? Una pregunta incómoda en realidad porque, bueno, lo primero, pensando en el principio que ha enunciado al inicio Helmut, la imposibilidad de suspender las leyes de la física, habría que completar y decir imposibilidad de suspender las leyes de la física que conocemos. Porque la ciencia, si mal no comprendo, comienza por reconocer sus limitaciones y, digamos, comienza generalmente por delimitar los ámbitos en los cuales se ubica aquello que investiga o trabaja. Entonces, para empezar, habría que decir qué leyes, ¿de acuerdo? Es decir, hay leyes, sí, conocemos muchas leyes, efectivamente, la ley de la gravitación universal, sin duda es una de las más fundamentales. Ahora, respondiendo a la pregunta escabrosa, difícil de los milagros, yo creo en los milagros, ciertamente. Ha habido fraudes, por supuesto. En la época de Santa Rosa de Lima hubo algunas personas que levitaban, y la Inquisición hizo una investigación, porque investigaba también, hacía su investigación científica, y la Inquisición entró, por ejemplo, en alguno de los conventos a ver qué pasaba con una religiosa que flotaba en el aire, y encontraron pues que la monja lo que había hecho era crear un sistema de poleas para jalarse a sí misma y flotar en su habitación. Entonces la rejilla se veía pues a la monja flotando. Bueno, sí, ha habido fraudes. Pero yo creo que habría que, una vez más, primero pensar, antes de pensar en los hechos, aquí yo hago de filósofo, antes de pensar en el hecho A, B, C, habría que pensar lo que significan los milagros en Escritura. En Escritura y en el Nuevo Testamento en concreto, porque hemos hablado sobre todo de lo Antiguo, en el Nuevo Testamento hay dos expresiones para referirse a los milagros, las dinamis y las semeia. La dinamis es expresada como una fuerza. Entonces hay una fuerza. Podríamos, admitiendo lo que decía Helmut antes, la fuerza es concebible dentro del ámbito de la naturaleza. Puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, la dinamis es entendida en todo caso como una fuerza que desafía cierta molicie, cierta inercia en la naturaleza. Y por otra parte tenemos lo que se llama la semilla, los signos.
En el Evangelio de San Juan nunca se habla de dinamis, se habla solamente de semilla. Son signos. ¿Signos de qué? Signos del reino. Entonces, el milagro no aparece simplemente como la suspensión de determinado conjunto de normas o de leyes, mejor dicho, sino aparece como signos que nos anuncian que algo viene, que algo llega. Y eso que llega se llama el reino de Dios. Entonces, bueno, yo partiría de esa explicación y comprensión bíblica primero. Y luego, una vez más, diría lo que dije del Creador, lo diría de los milagros. Creo en los milagros, hay un acto de fe, pero eso no significa que dé mi adherencia o que me adhiera a cualquier milagro, porque efectivamente habrá que ver algo, lo que hay detrás, digamos. Eso es una buena aclaración esa de que sí, en efecto, son las leyes de la física que conocemos, pero y puede ser de que en toda la historia de los milagros, no los conozco todos, haya habido algo inexplicable por la naturaleza que se le haya atribuido, o sea, que se haya considerado milagro. Puede ser, pero si es consecuencia, si este hecho es consecuencia de una ley de la física que no conocemos, pues ya no es un milagro, es un fenómeno natural. Dependiendo de lo que entendamos por milagro. Ese es el punto, porque uno puede aceptar que hay cosas que la ciencia no puede entender, la ciencia debería ser humilde en ese sentido, aceptar lo que no puede explicar, pero el hecho de que hay un fenómeno que no se puede explicar no quiere decir que intrínsecamente ese fenómeno haya sido, digamos, infundido por Dios o creado por Dios y segundo por el Dios bíblico, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo sabemos? Sí, la última instancia, el último paso para creer un milagro es la fe, ¿no? La fe, ciertamente. El acto de fe es la confianza. Y el acto de fe, que entiendo como confianza, es un acto muy cotidiano. El científico tiene confianza en lo que hace. No solo el creyente, el que se adhiere a una religión, a una confesión. La confianza es un acto propio de la naturaleza humana. El ser humano confía. Se abandona a una persona, se abandona en un jefe, se abandona en un funcionario, etc. El acto de fe a veces lo restringimos y limitamos al ámbito de la religión, pero el acto de fe y de la confianza, porque lo estoy tratando como sinónimos, es un acto absolutamente cotidiano. Es decir, cuando me siento a la mesa a comer y como tranquilo, es porque evidentemente confío en que lo que me están poniendo no es un pescado envenenado. Ya, pues que el problema es que la fe y la confianza no son en realidad sinónimos. Y cuando hablamos de fe estamos hablando de fe religiosa, no de la fe en el punto desde el ámbito coloquial, ¿no? Yo tengo fe en que vas a llegar a tiempo, ¿no? Yo tengo fe en que me van a arreglar bien el carro. O sea, la fe desde el ámbito coloquial es distinta a la fe de la que estamos hablando, ¿no? Y los humanistas seculares sí tenemos un problema con el concepto de fe, porque la fe significa creer sin evidencia. La fe significa creer a ciegas, y en nuestra opinión es peligroso, porque entonces uno se hace presa de aquellos que manejan las esferas de la fe. Entonces uno puede ser fácilmente manipulable porque no tienes nada que respalde lo que te están diciendo, porque de eso se trata la fe, ¿no? Tienes que creer sin evidencia, tienes que creer sin haber visto. Les voy a pedir cerrar esa primera parte del programa. Estamos conversando sobre Dios, sobre las posibles bases o los fundamentos para la existencia de Dios o la no existencia de Dios. Estamos conversando con Rafael Fernández, es cura jesuita y profesor universitario, y Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Y nos vemos en la segunda parte del programa.